Villarrica, porque el tema de la extracción de áridos, que tantas veces lo hemos visto en Padre de las Casas, en el mismo Temuco, donde la gente denuncia que en los bordes del río se hace sin mayor preocupación por parte de verdaderas empresas que están dedicadas a este negocio. En Villarrica, fíjese que en las últimas horas se ha conocido una infracción, una multa bastante considerable a una empresa o a algunas empresas. De eso vamos a conversar ahora con nuestro próximo invitado, porque vamos a saludar al director de la Superintendencia de Medio Ambiente, Luis Muñoz, a quien le agradezco la gentileza de estar con nosotros una vez más. Director, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias por acompañarnos. Ya, director, antes de ir a lo específico, vamos a lo general. La Araucanía, por su característica, por su topografía, debe ser una de las regiones donde la extracción de áridos es un tema, y por qué no decirlo, un negocio bastante conveniente para algunos que se dedican a este tipo de faenas, ¿ah? Sí, claro, claramente. No podría establecer si la Araucanía es la que tiene la condición más de mayor cantidad de extracciones. Es un tema que se da en general en lo que es la zona centro-sur. La región de O'Higgins también es un tema, la región del Biobío, todas tienen sus aristas, pero sí, efectivamente, el tema de la extracción de áridos. A ver, la extracción de áridos en sí mismo es una actividad como cualquiera y la verdad no es un pecado en el fondo la actividad como tal. Así es. Lo que estamos viendo acá y que en el fondo es la materia que estamos conversando hoy día, es la situación vinculada a la extracción justamente de proyectos que en el fondo están en forma ilegal, funcionando sin permiso, sin regulación alguna, y que sobre todo en el caso que estamos hoy día viendo, es un proyecto que lleva años operando y en el fondo sin haber pasado por evaluación ambiental, que es lo que le corresponde en este caso. Ahora, me imagino para ustedes como organismo es tremendamente importante que las faenas que se hacen en el tema de extracción de áridos tenga la legalidad necesaria, tenga los estudios de impacto ambiental y todo lo que sea requerido para evitar el impacto o el efecto negativo en ese sector donde se está llevando adelante esta faena. Sin duda, de hecho es importante considerar de que si bien la normativa vinculada a este rubro es bastante escasa, mínima, el tema está en que sí es verdad que estos proyectos de extracción tienen otros actores que también son no menos importantes. O sea, nosotros como superintendencia ingresamos en el tema cuando hay una eventual elusión o un proyecto como este que estamos viendo, que en el fondo, sin haber pasado por evaluación ambiental, debió haberlo hecho. Y ahí entramos nosotros. No obstante eso, hay una etapa previa, y eso también hemos sido bastante insistentes con los distintos denunciantes, que en el fondo aquí son los municipios, y bueno, y cuando hay una extracción en el lecho de río también tiene una componente la Dirección de Obras Hidráulicas, de un punto de vista técnico, pero aquí el actor central y principal en todas las extracciones de áridos, sea en el lecho de río o en pozo seco, como en este caso, es el respectivo municipio, porque es quien otorga tanto la patente comercial como la autorización y los derechos en el fondo de extracción. Entonces, cuando vemos este tipo de proyectos que en el fondo llevan años sin en el fondo haber sido controlados o sin haber pasado por evaluación ambiental, sin duda que en el fondo nosotros entramos en la parte final, pero esto pudo haberse evitado, haberse minimizado, si en el fondo esto hubiese sido en su momento, y no me refiero a este caso, me refiero en general, a los municipios que tienen las atribuciones y que la verdad no siempre en el fondo logran abordarlas adecuadamente. Sí, ahora la multa que reciben estas empresas, en el caso sancionadas, en este caso de Villarrica, ¿es apelable o ya es un fallo definitivo? O sea, toda multa que nosotros aplicamos tiene obviamente y de hecho lo dice la resolución que aplica la sanción de 1.400 millones de pesos, en el fondo tiene la posibilidad de apelar al Tribunal Ambiental o también a la Superintendencia de Medio Ambiente dentro de un determinado plazo. No obstante eso, independientemente de la sanción, y es bueno también tenerlo claro, recordemos que el objetivo de la inspección en general, de la fiscalización, es que es un proyecto que no se evalúa ambientalmente, ¿ya?
por lo cual, además de la multa, en el fondo de los 1.400 millones, además de eso, el proyecto está en un requerimiento de ingresar a evaluación ambiental, o sea, no solamente es la sanción, en monetaria me refiero, sino que también en la obligación de ingresar a evaluación ambiental y evaluar el proyecto que en el fondo ha estado funcionando, como les decía, en forma ilegal desde el punto de vista ambiental. Y además de eso está la condicionante, y lo dice la resolución, que en el caso de constatarse que el proyecto sigue funcionando sin la evaluación ambiental o sin un cronograma de ingreso a evaluación ambiental, no descartamos el aplicar una acción mucho más radical, que en el fondo es la paralización con ayuda de la fuerza pública. Ahora, ¿quién hace la labor de fiscalización? ¿El municipio o lo hace definitivamente ustedes como organismo? ¿Cómo se trabaja ahí? A ver, un poco para entender la línea de las extracciones de ario. Tenemos extracciones de ario que se hacen en pozo seco, pozo en el fondo en tierra, y en lechos de río. En el caso de cuando son lechos de ríos, hay un proyecto que se debe presentar, vamos a hablar por la vía legal, o sea, lo que debiese ser lo esperable, o la condición ideal. El titular del proyecto lo que tiene que hacer es presentar un proyecto técnico a la Dirección de Obras Hidráulicas cuando en el fondo va a intervenir el lecho del río. Perfecto. La Dirección de Obras Hidráulicas lo que hace en el fondo es evaluar los aspectos hidráulicos, y cuando da el ok, en el fondo le dice a la municipalidad, ok, cumple con los antecedentes técnicos de nuestra competencia, por lo cual le corresponde a la municipalidad respectiva autorizar la extracción de ario a través de un decreto municipal, con la extracción con un determinado volumen, cuotas de extracción y obviamente con lo que es el pago de los derechos. Eso es cuando es lecho de río. Cuando es pozo seco, lo que ocurre aquí es que el titular del proyecto lo que hace es pedir la autorización, igual que en el caso del lecho río, pero aquí no está la Dirección de Obras Hidráulicas, porque no está en el lecho del río como tal, está en un pozo seco. Por lo cual, el único actor aquí es la municipalidad, quien autoriza y debe fiscalizar. Ahora, la condición ideal, ¿cuál sería o dónde entramos nosotros? De acuerdo a lo que es la ley ambiental, establece que cuando hay extracciones con volúmenes sobre 100.000 metros cúbicos en pozo seco o sobre 50.000 metros cúbicos en el lecho del río, debe pasar por una evaluación ambiental. Y ahí entramos nosotros como fiscalizadores de estos proyectos que deben tener una evaluación ambiental. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que este proyecto, la condición ideal en general de las extracciones de árido, y de hecho es un tema que lo hemos estado abordando, yo creo que principalmente hoy día con la Municipalidad de Pucón como un proyecto, digamos que un proyecto piloto, que la verdad la idea es que la municipalidad respectiva autorice las cuotas de extracción mientras no lleguen al umbral de ingreso a evaluación ambiental. Y si el titular del proyecto, no sé, estamos hablando de que tiene 80.000 metros cúbicos, quiere pedir 20.000 metros cúbicos más o 15.000 metros cúbicos más, una cuota que pueda generar un riesgo de ingreso, lo que debería hacer el municipio es alertar o condicionar a ese proyecto para decirle, oiga, yo le autorizo, pero una cuota tal, pero usted tiene que hacer la consulta, al menos de pertinencia, de ingreso a evaluación ambiental, o derechamente comunicarle a la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque si el proyecto se le autoriza sin ningún tipo de control, ocurre este tipo de situaciones, donde al final nos encontramos con situaciones de el cálculo estimativo, porque al final también el titular nunca cooperó o no prestó colaboración con la información, más de 1 millón de metros cúbicos extraídos en todo el historial de su proyecto, sin evaluación ambiental. ¿Cuánto tiempo era? ¿Cuántos años? Al menos desde 2017 que comienza la primera denuncia. El 2017 comienza la primera denuncia en particular, también ingresa una denuncia por parte de las comunidades del sector de Putue Bajo, que son los principales actores en esta historia, y también del propio Servicio de Evaluación Ambiental, que en una inspección asociada a otro proyecto se da cuenta que hay una extracción que en el fondo no estaba dentro de su registro. Entonces, aquí todos finalmente detectaron esta situación y fueron las denuncias las que nosotros nos hicimos cargo y pudimos contratar esta extracción que, como te digo, llevaba muchos años. Y la verdad, el tema está en que se pudo haber minimizado o evitado, sí, claramente. Este tema, como todas las extracciones de árido, en el fondo, insisto, debiesen ser controladas por las municipalidades respectivas. Y ojo, no solamente lo digo yo, lo decimos como superintendencia, también hay sendos informes de la Contraloría General que han establecido a través de auditorías a las municipalidades respectivas también la obligatoriedad de hacer su rol de fiscalización. Sí, bueno, lo que usted me dice, ratificado por los seguidores, Eugenio Carinado me dice, las empresas de árido por año han causado un daño inconmensurable a los ríos y lo peor es que no hay un ente que los regule o los erradiquen, dicen, estas malas prácticas. El río Quepe, por ejemplo, está muy dañado en varios tramos. Las empresas de árido
dañan caminos vecinales, rurales y ni siquiera los mejoran. Y son ellos los que más los usan. Son empresas que se han hecho ricas sustrayendo de manera ilegal y los municipios permitieron esto. Es terrible el nivel de corrupción, dice. Bueno, ahí es una opinión de él. Pero evidentemente hay preocupación por esto, director, y entonces parece interesante poder decirle a la comunidad y que las empresas que están haciendo esto, que sepan que cuando se fiscaliza y hay infracción a la ley, hay multas millonarias. Claro, y claramente el tema estaba, insisto, además de la multa, que en el fondo es una multa bastante grande, porque es un grupo de empresas que están vinculadas al mismo grupo o las mismas personas naturales finalmente, pero además de eso está, insisto, el requerimiento de ingreso, o sea, el motivo central de la denuncia es por un proyecto que no pasó por evaluación ambiental, es decir, hay una multa monetaria, hay un ingreso o un requerimiento de ingreso, y también como no descartamos tampoco en el fondo de no acoger esta acción, el tener que pasar a un nivel de incluso llegar a la paralización del proyecto de una vez por todas. Y eso es también importante, como bien dice ¿cómo se llama? La persona que hizo el comentario. Sí. Sí hay un organismo que fiscaliza, e insisto, son los municipios los que tienen el primer rol de fiscalización. Nosotros entramos cuando son proyectos que en el fondo, insisto, son de carácter industrial. Y en el caso de acá, sobre 100.000 metros cúbicos de volumen extraído, y eso involucra una investigación. Nosotros no podemos hacernos cargo de cualquier extracción de área, o sea, a nosotros nos ha llegado, incluso una vez nos llegó una denuncia de una extracción de 800 metros cúbicos. No tenemos nada que ver ahí, o sea, es una extracción artesanal y eso es el que tiene la competencia directa el municipio. Pero aquí, como bien se establece, hay un rol de fiscalización que le corresponde a los municipios y nosotros entramos cuando son componentes de tipo ambiental. Y lo importante, y aquí la señal que hay que dar en el fondo es, y también haciéndome cargo de algunos comentarios que en algún momento hemos leído, no es un tema de colocar la extracción de área como una actividad tabú, o sea, no es tampoco algo de demonizarla. En el fondo, simplemente como cualquier actividad, tiene que estar regulada y tiene que estar bajo el amparo normativo y regulado y fiscalizado como corresponde. No es un tema que aquí desconozcamos de que esta es una actividad que en el fondo es algo por sí mismo, es algo malo. No, todos en algún momento hemos necesitado material árido, comprado ya sea tipo granel o los proyectos inmobiliarios también. Si todo mueve con material, los mismos proyectos públicos. El tema está en que se haga dentro del marco de la ley, como corresponde, porque incluso hasta se genera una competencia ilegal con el que está regularizado. Así es, efectivamente. Bueno, nos parecía interesante este tema. Quiero agradecer al director de la Superintendencia de Medio Ambiente este tiempo. Gracias, director. Y estamos atentos. Es temporada ya de lo que viene en materia de contaminación y todo eso, y seguramente vamos a estar nuevamente conversando. Que le vaya bien. Gracias, Luis. Muchísimas gracias por el contacto, Miguel Ángel, y bueno, un saludo a todos los oyentes. Que le vaya muy bien. Hasta cualquier momento. Muchas gracias.